Todavía siento que hay algo extraño en mi aplicación porque no los puedo ver ustedes en la página, ¿cierto? Así que solamente espero que estén viendo toda la información como corresponde. Yo no los puedo ver ustedes, no tengo idea por qué. En fin, esta es la sesión 15 del curso de Introducción a Sólido, y lo que habíamos estado viendo antes es esto de que uno manda una partícula, y una partícula puede ser un fotón de rayos X o un neutrón a un sólido, y lo que vemos es que ese neutrón o rayos X se dispersa en alguna dirección. Vamos a suponer siempre que la condición que estamos examinando es que la energía de la partícula que aparece después de la dispersión es la misma que la partícula cuando comienza. Entonces, lo único que realmente el sólido hace es cambiarle la dirección a la cual la partícula sale, y esos cambios de dirección entre un vector entre el K y el K', ¿cierto? Tiene que ser un vector de la red recíproca. Cuando se trata de sólidos que tienen periodicidad, ¿cierto? En ese caso, el que tiene sentido definir los vectores de la red recíproca, ¿cierto? Porque tenemos la red real, la red recíproca, y tenemos los planos de la red, etc. Entonces vamos a examinar un poco cómo funciona eso en este. Veamos si puedo ponerle el spotlight. Ok, aquí está. Entonces, este apunte sobre teoría de perturbaciones, porque hablé de teoría de perturbaciones la última vez, lo generé, no sé dónde lo tengo en este minuto, se los voy a mandar, cosa que las cosas cuadren, si es que es necesario recordar algo de eso, ¿cierto? Lo que sí vimos es que llegábamos a una cosa que era una suerte. Lo que nos interesa es predecir las intensidades de la radiación que sale luego de la interacción con la muestra, ¿cierto? Y lo que sí sabemos es que lo que les dije antes, ¿cierto? Que la diferencia entre los valores de K y K' de la partícula que estamos usando para examinar tiene que ser un vector de la red recíproca, y que la intensidad de la radiación que nosotros vamos a mirar en alguna dirección en particular, en esa dirección, por ejemplo, es proporcional a esta cantidad que se llama el factor de estructura, S de G, y es una función de los vectores de la red recíproca, esta cosa elevado al cuadrado. Entonces, el S de G se define como esto. Estos son los factores. En el caso de, estamos hablando, disculpen, en el caso de interacción con rayos X, estamos hablando de factores de forma atómica. Estos serían unos deltas en el caso de los neutrones, digamos, ¿cierto? Pero lo que vamos a considerar es que estos solo dependen del tipo de átomo que uno está considerando, y esta función S de G resulta que es más o menos sencilla, porque lo que uno hace es sumar sobre los átomos que hay en una celda este factor atómico, ¿cierto? Que es una medida de la interacción que hay entre la partícula que examina y el átomo en particular, y luego después tienen que ver las posiciones. Entonces hay aquí un E elevado a I, G.xj. Y esto de aquí está todo sumado sobre la red recíproca, así que en el fondo son cantidades fáciles de calcular si es que uno tiene esto como dato, ¿cierto? Entonces eso es más o menos lo que sabemos. Los vectores de la red recíproca, ¿cierto? Los podemos escribir como esto. Como H multiplicado por B1, K por B2 y L por B3, ¿cierto? Estos son, entonces, el G en el fondo lo indicamos con un HKL,
Y los vectores de la red real, con un VW escrito de esta manera, en general lo que vamos a hacer siempre nosotros este semestre, no nos vamos a preocupar demasiado de redes que no tengan una simetría que no sea cúbica. Así que todo lo que yo voy a hablar ahora va a ser de redes cúbicas, y eso, si uno quiere estudiar más allá, digamos, ciertos cristales que sean más complicados, que funcionen. O sea, nosotros estamos tomando 3 redes de las 14 que hay, ¿cierto? Entonces, la verdad es que puede ser un poco injusto, pero bueno, la verdad es que lo que nos interesa es, en el fondo, explicar los principios que hay detrás de esto, ¿cierto? Entonces, lo que habíamos visto, lo que yo les había dicho, es que la intensidad esa es proporcional a este factor de estructura elevado al cuadrado, ¿cierto? Ahí está el factor de estructura, si lo elevo al cuadrado, obtengo la intensidad, y ahora lo que habría que hacer es calcularla, ¿cierto? Estos FJ, en el fondo, podrían ser, en el caso de los neutrones, esto es lo que se llama un largo scattering, ¿cierto? Y en el caso de los rayos X, es algo que es proporcional al Z porque es proporcional a la densidad de carga. Entonces, esto es proporcional al Z, y esta es una función que es casi independiente de los HKI. Hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, veamos, este sería el ejemplo cero que queremos retomar de alguna manera, ¿cierto? Una red cúbica simple con una base, que esto sería un cristal, una red BCC, ¿cierto? Y este es el caso del cesio, ¿cierto? El cálculo de S de G es lo que nos interesa, porque en el fondo lo que nos interesa es poder predecir la intensidad si calculamos S y lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y ¿qué es lo que obtenemos? Es una cosa súper sencilla. Tenemos un átomo de cesio en la posición 000, y tenemos un átomo de cesio en la posición 1 medio, 1 medio, 1 medio, ¿cierto? Entonces, vamos y calculamos el S, este S, que ahora lo tenemos indexado como S de H, K y L, digamos, eso sencillamente, y es sencillamente esta suma, es un factor que en este caso todos nuestros átomos van a ser cesio, así que le vamos a poner F cesio ahí, digamos, F cesio, listo. Y para el 000, bueno, todo es 0, así que este factor de acá, todos los X son 0 porque la posición del átomo en la celda unitaria es 000, ¿cierto? Me refiero a este átomo de la esquina, y después lo único que tengo es que poner el átomo adicional, y con eso tengo todos los átomos de la red, ¿cierto? Y eso es lo que habíamos visto antes. Estos otros átomos que están aquí, que están en el dibujo de nuestra base, no pertenecen, son el átomo de origen de una celda vecina, realmente. Así que esto es todo lo que necesitamos, este factor de forma. Hay que elevarlo al cuadrado, perfecto, lo elevamos al cuadrado, pero miren lo que sucede aquí, digamos, ¿cierto? Con el caso del BCC, o sea, acá nos queda un 1 porque factorizamos esto fuera, y acá nos queda un menos 1 elevado a H, K y L, ¿ya? Entonces, esta cosa de aquí, si esta suma de acá arriba es impar, esta cosa se va a cancelar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que el SHKL va a ser 0, digamos, si es que esta cosa es para ese conjunto de valores es impar. Entonces, la red BCC, digamos, ¿cierto? La única manera en que tenga una, ¿cómo se llama? Una intensidad de difracción en alguna dirección, y para neutrones o porque lo único que cambia esto, este factor de forma va a cambiar aquí, pero esto de aquí está asociado a la red, esto de acá no va a cambiar, ¿cierto? Así que solamente para en el caso del cesio va a haber una señal, una intensidad de difracción, siempre y cuando HK más L sea par, ¿ya? Eso en el caso del cesio, pero también es cierto en todas las redes que sean BCC. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer
es buscar una condición en que la suma de h, k y l sea una función par, ¿cierto? O sea, no una función par, un número par. Si es un número par, entonces significa que este número existe. Eso es. Veamos qué pasa con la red que es cúbica de cara central, la FCC, o que se nota como cúbica F, ¿cierto? Y en el fondo, estas de aquí son como redes cúbicas desplazadas, digamos, ¿cierto? Eso es lo que es una FCC. Y uno lo puede pensar esto como una red cúbica, ¿cierto? Que tiene un átomo en este punto, y adicionalmente hay que poner ese átomo y ese átomo. Cuando yo tomo una red cúbica, ¿cierto? Y nuevamente, para todas las redes cúbicas nosotros estamos tomando esta forma de definirlas porque eso simplifica las cosas y hace que estos H, K y L, digamos, ¿cierto? Sean más fáciles de definir porque son redes ortogonales, digamos. Si no, la estructura, lo que le decía antes, es mucho más complicada. Entonces la base es 0, 0, 0, y estos átomos que están estos que están en las caras. Estos de aquí pertenecen a la otra. Esta es la base de esa estructura y ese de ahí pertenece a la otra. Entonces, solamente importan ese y este, que están asociados a este átomo, que es el átomo que está en la posición 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, el cobre, que es algo que nosotros tenemos que saber, el FCC, ¿cierto? Y tiene esa estructura. Entonces, en este caso también, de acuerdo a esto, hay ausencia sistemática, ¿cierto? O sea, siempre en este caso vamos a definir que el G es 2pi partido por A, donde A es este tamaño, ¿cierto? Ese es el tamaño que vamos a definir, ¿cierto? Y de esa forma es muy fácil de encontrar esta suma, ¿cierto? Porque estos X de acá, ¿cierto? O los en general estos X están definidos en base a la 1, A2, A3, y los H están definidos en base a los B1, B2, B3. Entonces cuando hago este producto punto acá, mato en el fondo, acá voy a tener un 1 partido por A y acá arriba voy a tener un A, ¿cierto? Y esas dos cosas se van a cancelar y solamente me quedan los factores de 2pi, como dicen esta cosa aquí, ¿cierto? Si hago eso, en el caso de esta red, bueno, tengo que tomar estos vectores y ponerlos en esa expresión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que voy obteniendo? Voy obteniendo esta forma de escribirlo. Ahora, este de aquí, S2 se muere con S, así que igual me aparece un E elevado a I pi. El E elevado a I pi es menos 1, digamos, ¿cierto? Elevado a H más K, a H más L. Este de aquí es el típico factor de forma la forma del factor de estructura de una red de FCC. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que la suma, la forma en que esta cosa, supongamos que fueran todos pares los números, si todos pares, todos contribuyen, ¿cierto? Porque este va a quedar como 1, así que aquí yo lo que obtengo finalmente para el HKL voy a obtener un valor 4, digamos, ¿cierto? Multiplicado por el factor atómico. ¿Ya? Si fueran todos impares, nuevamente, la suma de estos dos números impares me va a dar un número par, así que todas estas cuestiones me van a quedar positivas. Ahora, si tengo mezcla de pares e impares, al menos una de estas cosas me van a comenzar a salir negativas, ¿cierto? Entonces, la regla de selección, y ustedes lo pueden verificar, es que todos estos números, los HKL, que son los planos, en el fondo, que contribuyen a la difracción en alguna dirección específica, tienen que ser o todos par o todos impar para que exista dispersión. ¿Ya? Entonces, estas son las reglas de selección en general, ¿cierto?
para la cúbica están todos los permitidos, digamos, ¿cierto? La cúbica simple, ¿no? No hay muchos que tengan esta, digamos, ¿cierto? Pero bueno, en fin. Para la BCC, eso significa que H más K más L, lo que vimos recién en el caso del cesio, es lo que tiene que ser par para que exista dispersión, ¿cierto? Ese es y en la FCC es esta otra condición que todos par o todos impar, ¿cierto? Porque si no, esta cosa de aquí es cero, ¿ya? Ustedes pueden probar, digamos, ¿cierto? Ya, supongamos que no es cierto, que H y K son pares, ¿ya? Y L es impar, ¿cierto? Entonces, si H y K son pares, este de aquí me va a dar un factor 2. Y este de aquí va a tener al L, que va a ser impar, así que este va a tener un número impar y este va a ser un número impar. Y por lo tanto, este me va a dar menos uno, que me va a cancelar todo esto de acá. O sea, con cualquier número, cualquier secuencia que yo haga aquí, digamos, ¿cierto? Va a hacer que esta cosa finalmente sea cero, si es que eso no se cumple, ¿bien? Entonces, estos son una forma de resumen, ¿cierto? La fila superior es la que tiene la cúbica simple, ¿cierto? Y en este caso la cúbica, y tengo anotado ahí los planos más chicos, digamos, ¿cierto? Primero los que están, dense cuenta que cuando estos índices aumentan, ¿cierto? Estos son los G. Acuérdense que la distancia entre planos es, como se llama, inversamente proporcional a esto. Así que mientras más grande sea el módulo de este vector, más chica es la distancia entre planos. O sea, este de aquí, en el caso de la cúbica simple, el plano más grande, la separación de planos más grandes que hay. Y eso de ahí va a ser relevante porque va a ser la primera indicación eso tiene que ver con ángulos más pequeños desde el punto de vista de la dispersión que uno se obtiene ¿cómo se llama?, respecto a la dirección incidente, ¿cierto? Entonces, eso, ¿ya? Esto de aquí es lo que primero aparece, digamos, ¿cierto?, en la estructura de los cristales. Y bueno, vamos a ver eso, ya. O sea, me quedé meditando si lo que dije estaba correcto, digamos, pero bueno, va a aparecer más adelante. Entonces, los planos que son correctos son todos, digamos, ¿cierto? Y aquí los tengo donde, ¿qué es lo que hago al moverme en esta dirección? Estoy aumentando el módulo del vector de la red recíproca, ¿cierto? El módulo. Aquí es 1, aquí es raíz cuadrada de 2, aquí, etcétera, raíz cuadrada de 3, etcétera. Entonces, estos son el conjunto de planos que sí contribuyen, bueno, todos contribuyen en este caso, pero estos son los primeros tres que contribuyen de manera importante. En la red BCC, ¿cierto? Tengo la red cúbica, y vimos que la red cúbica en la red BCC la podemos escribir como una red cúbica con una base en un medio, un medio, un medio. Y el primer plano que va a contribuir no es el 1, 0, 0, ¿cierto? O sea, de hecho ya habían visto una regla de selección que ese no cumple. O sea, tiene que ser, en el caso de la BCC, tiene que ser todos par para que exista dispersión, digamos, ¿cierto? Y entonces este no contribuye, ¿ya? Efectivamente uno necesita que haya este átomo aquí en el medio, tiene que estar cubierto por un plano. Entonces lo único que tengo que hacer es achicar la distancia en esta dirección para que ese átomo esté incluido. Así que la primera dispersión es la 200. Esta sí contribuye porque todos los planos 1, 1, 0 son todos pares, digamos, ¿cierto? 1 más 1 es par, el 0 es par, así que estamos bien, son todos pares. Estas todas contribuyen, y esta contienen a todos los átomos de la red, ¿cierto? Y después la 1, 1, 1, esta de aquí, como ustedes pueden darse cuenta, en el caso de que fuera una red BCC, pierde el átomo que está al medio, ¿cierto? Ese no lo pone, así que para poder incorporarlo hay que poner el 2, 2, 2,
Y este es un plano que sí efectivamente contribuye a la difracción. ¿Por qué razón? Porque lo que vimos antes, ¿cierto? Estamos hablando, toda la suma de esta cosa tiene que ser par, digamos, ¿cierto? Entonces, 2, 2, 6, ¿cierto? Sumado tiene que ser 6. La FCC, la red, o todos pares o todos impares, digamos, ¿cierto? Los primeros impares que contribuyen en el caso de la FCC, y ahora sí podemos tener la red 111 que contiene todos los átomos del cristal, es también un plano que legítimamente contribuye a la difracción, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de la red. Entonces, lo que uno tiene que hacer en el fondo, en nuestro caso hoy día aquí, lo que queremos hacer es diferenciar si una estructura que estamos obteniendo es cúbica simple o es FCC, digamos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, de nuestra información, tenemos que poder identificar esto. Porque si identificamos cuáles son los planos que están contribuyendo a un difractograma, ¿cierto? Que sería la intensidad de difracción que uno obtiene de iluminar un cristal como este. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de conseguir, porque si conseguimos eso, sabemos que o es esta familia de planos, esta familia de planos, y podemos diferenciar entre esta y esta. Y no solamente eso, sino que si conocemos además la longitud de onda de la radiación incidente, podemos determinar el parámetro de red, ¿cierto? Que es una cosa crítica, no sé si es crítica, ¿cierto? Pero es una cosa importante de determinar. Esa es una de las cosas por las cuales uno usa estas herramientas, que es lo que te permite decir, oye, qué sé yo, no sé, digamos, la red cristalina del oro tiene 4.08 angstrom en el lado, de hecho es FCC, así que entonces esto de aquí mide, y la pregunta es cómo hacemos eso para medir ese tipo de cosas, digamos, y por qué esa información podría ser relevante. Bueno, tecnológicamente es súper relevante, así que esta es la herramienta en el fondo para poder describir ese tipo de cosas. Entonces, estas ausencias, digamos, eh, siempre ocurren, ¿cierto?, en redes, independiente de que las redes tengan o no una base, ¿ya? Entonces, ese es un poco a lo que voy ahora, digamos, ¿cierto? Y cómo podemos ver ese factor es analizando este ejemplo en particular, ¿cierto? Lo que estoy tratando de mostrarle ahora es la estructura del sulfuro de zinc sulfide. Y bueno, y vamos a hacer lo que es convencional, describirlo como una red cúbica, ¿cierto? El sulfuro de zinc tiene esta estructura que se llama zinc blenda, y esto está mal escrito, ¿cierto? Porque, no, está bien, zinc blenda en castellano. Y esta se parece a la estructura del diamante en términos de las posiciones atómicas, ¿cierto? Porque uno puede decir que el zinc tiene una red, que es una red de FCC, y esta es la red de FCC, se puede ver claramente en los átomos grises, ¿cierto? La red de FCC. Y el azufre está ubicado en los lugares intersticiales que quedan en el interior eh, del retículo cristalino cúbico, ¿cierto? Y si ustedes miran acá, este átomo y este átomo están más cerca de este plano, del plano más cercano a ustedes, de estos 4 átomos que están aquí, ¿cierto? Y este constituye un espacio desocupado y este constituye un espacio desocupado, ¿cierto? Y en estos átomos, los otros átomos que también pertenecen a la celda unitaria donde está el azufre, están en la otra mitad de la celda, o sea, están desde la mitad hacia allá y están en lugares alternados, de tal manera que estén realmente llenando de mejor forma el volumen, cosa que los átomos estén más distantes entre sí. Subirlos demasiado, acercarlos demasiado, sube mucho la energía de esta cosa, entonces esto es lo que significa que es una estructura que es estable.
Y en el fondo, y es una estructura que es cúbica. Cualquier otra cosa que no tenga una simetría como esta haría que la simetría no fuera cúbica, ¿cierto? Entonces, este de aquí y este de acá están en diagonal, tal cual como este, pero en la diagonal opuesta, en la mitad distante del cubo. Bueno, esa explicación está un poco de más, si es que tengo escrito esto acá, digamos, ¿cierto? Donde me dice que los átomos de zinc importantes son los que definen la base y que son este y los tres de las caras, S, S y S, digamos, ¿cierto? Esos son los tres. Y estos de acá están en respecto de los átomos que hay en la red, en esta red están desplazados un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿cierto? O sea, este de aquí está un cuarto, un cuarto, un cuarto de ese, ¿cierto? Entonces así. Ahora nuevamente tengo que tomar la red cúbica como, entonces tengo que poner todos. Este de aquí está, ¿cuál es ese de ahí? Ese está a un cuarto, un cuarto, un cuarto de este, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo que arreglármela para saber cuál es cuál, digamos, ¿cierto? Este de aquí va a estar eh, a un cuarto en esa dirección y tres cuartos en las otras dos. Eso es lo que estoy mostrando acá, ¿cierto? Si esto es XY y lo que va hacia el fondo es Z, digamos, ¿cierto? Este sería ese átomo de ahí. Y ustedes pueden ir viendo cómo se obtienen todos estos, que en el fondo estoy usando una red cúbica para definir esta estructura, ¿no? Y por eso los tengo escritos de esta manera, digamos. Si no, debería ser mucho más simple hacerlo, ¿ya? Sin embargo, la expresión que yo obtendría sería mucho más complicada. Ahora veamos el factor de estructura de esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, me voy a como lo hago siempre, ¿cierto? Debería tenerlo copiado en otro lado. Esto, ¿cierto? Tengo que sumar todos los átomos de la celda y sumar el G correspondiente con el X. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, este G de aquí son los G de mi red nomás, ¿cierto? Pero estos X de acá son todas las posiciones. O pueden ser de la red, ¿cierto? O pueden ser de la base. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, veamos aquí. No. Aquí está. Entonces, esto de aquí, ¿cuál es la red? La red que tengo aquí que me da el HKL es la red cúbica. Eso es lo que estoy considerando en mi caso, ¿cierto? Por eso tengo todas estas cosas puestas, así que son todas las direcciones, ¿cierto? De la red cúbica. Y ahora tengo que ir haciendo producto punto con cada una de estas, con cada una de las direcciones en el espacio, en esta celda, y comienzo a escribirlas. Escribo todas las del zinc primero, ¿cierto? Que están todas puestas aquí. La 000, esta de aquí es la que me da el factor 1, y después me voy a esta, que me da el 1 medio 0, ¿cierto? Y por HKL, y toda esta cosa me va a quedar en función del S de HKL, y después vamos a ver cuáles son los que van a funcionar bien, ¿cierto? Uno podría sospechar que algo de la red de FCC tiene que estar aquí, y las reglas de selección de la red de FCC tienen que cumplirse para este caso, ¿ya? Nada, pero hago esto con hago la suma como dice la regla, digamos, ¿cierto? El factor del zinc, el factor del azufre, ¿cierto? Y las tengo todas puestas aquí. Ahora, si ustedes se fijan bien, esta suma total de elementos, yo puedo factorizar algo aquí, ¿cierto? Puedo escribir esta suma como el producto de estas dos cosas, donde ¿qué es lo que hago? Donde factorizo esto. Y esto de aquí es, ¿qué es lo que es aquí tengo la suma sobre todos los átomos, ¿cierto? Y aquí tengo solamente lo que corresponde al factor de forma asociado a la red FCC, ¿cierto? Entonces, el S total, función de HKL,
es igual al producto del S de la red FCC multiplicado por esto que tiene que ver con la base. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es lo que obtengo al final. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos átomos, en el fondo, no es raro, ¿cierto? Porque la referencia final son alguna distancia respecto de estos mismos átomos, que son los átomos que constituyen la red, ¿cierto? Este de aquí está un cuarto, un cuarto, un cuarto de este. Este de aquí está un cuarto de este que está en el origen. Este de aquí está un cuarto, un cuarto, un cuarto de este que está en esta cara, ¿cierto? Entonces las coordenadas de estos átomos tienen que ver con los átomos de la red FCC. Esa es la forma en que esta estructura se generó, y por lo tanto puedo factorizar eso fuera. Bueno, esto está claramente mostrado acá nomás, ¿cierto? Pero entonces lo que sucede es que lo que puedo decir en general es que el SHKL uno lo puede escribir como el HKL es HKL de la red multiplicado por un SHKL que tiene que ver con la base. ¿Cuál es el SHKL de la base? Es sencillamente, dense cuenta, o sea, es este con ese, ¿cierto? Eso es todo lo que hay aquí. Es el SHKL de la base, porque en el fondo este átomo está un cuarto, un cuarto, un cuarto de ese origen de ahí, ¿cierto? Entonces, cuando yo escojo la red cúbica, tengo que hacerlo de esta manera, pero al final encuentro que si yo uso solamente la celda unitaria, digo, lo único que necesito para definir es este átomo y ese átomo, ¿cierto? O sea, este, el 000, y ese que está un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y eso es lo que aparece en el factor de forma acá, ¿cierto? En el factor de estructura, perdón, ¿cierto? Entonces, mi resultado es que tengo que los puedo separar del producto, y entonces reconozco que solamente van a haber intensidades, ¿cómo se llama?, en las direcciones que cumplan con la red, en este caso FCC, ¿cierto? Ya. Entonces las razones de la ausencia están aquí, digamos, ¿cierto? Nosotros estamos usando ejes ortogonales y celdas convencionales, y no todas ellas dan origen a planos de la red, en el caso de estructuras cúbicas como la BCC y la FCC. Entonces por esa razón hay ausencia, ¿cierto? Para el caso cúbico simple, esto siempre es cierto, todas incluyen, todos los HKL funcionan, ¿cierto? Entonces, esta figura es lo que ilustra eso de las ausencias, ¿cierto? O de las presencias de plano. Esta sería la familia de plano en el caso de la 100, esto ya se lo he mostrado varias veces, ¿cierto? Insisto, porque estas son las cosas que dan a confusión. ¿Por qué la familia de plano 020 es la que uno tiene que usar en el caso de una BCC y no la 010? Bueno, en el fondo son iguales. Bueno, la diferencia es que en este caso de aquí uno tiene este plano que, si la red la considera en base a la red convencional cúbica, este plano no lo va a incluir. Y para incluirlo tiene que ponerlo, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto el 010 no va a estar, digamos, entre la familia de planos que van a contribuir a la difracción. Eso es todo, ¿no? Acuérdense que finalmente la difracción es la condición de Bragg la que estamos buscando, y para eso todos los planos del cristal tienen que estar contribuyendo, y por lo tanto tiene que ser una familia de planos de la red la que contribuye, ¿ya? Y en este caso estos y estos son familias de planos de la red y todos contribuyen, ¿ya? Exacto. Ahora quiero cambiar un poco explicar primero cómo uno hace estos experimentos. Lo primero que nada que uno tiene que tener para hacer un experimento de este tipo, veamos el caso de los rayos X, digamos, ¿cierto? Que es lo más usual, porque fuentes de neutrones no hay muchas dando vueltas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno hace
este experimento de rayos X, uno tiene un tubo de rayos X. ¿Qué es lo que es un tubo de rayos X? Esto lo vieron ustedes en física 140, ¿cierto? Uno tiene un filamento que está en el interior de un tubo que está al vacío. Ese filamento lo calienta, y desde el filamento a un cátodo, a un ánodo, perdón, que es un material en el cual los electrones chocan, uno acelera los electrones, le pone una tensión positiva al lugar donde quiere que los electrones colisionen. ¿Y qué es lo que saca de ahí? De ahí los electrones aceleran desde el filamento hasta emitidos termoiónicamente desde el filamento hasta el blanco este que uno tiene. ¿Y qué es lo que hacen los electrones en este lugar? Bueno, en el fondo lo que se produce es la radiación de Bremsstrahlung. ¿Qué significa la radiación de Bremsstrahlung? Eso significa que lo que uno tiene es que el electrón incidente que viene producido desde el filamento es acelerado y es desacelerado, ¿cierto? Porque toma toda la velocidad durante el proceso mientras viaja hacia el lugar donde va a colisionar, y en el lugar de colisión pierde esa energía, y esa energía, al perderla, emite una radiación. Entonces hay dos formas, hay una radiación como de background continuo, porque hay varias formas. Uno puede perder con interacciones electrónicas con los átomos del blanco con el cual esta cosa choca, y pierde energía de a poco. Entonces hay como una distribución de energía que se parece en el fondo a una distribución de Planck. Es como un background general, así, la energía que tiene una frecuencia de corte, y esa frecuencia de corte tiene que ver, tiene una longitud de onda de corte, tiene una longitud de onda mínima que tiene que ver con la máxima energía que traen los electrones, ¿cierto? Ahora, esa es parte de la radiación que a nosotros no nos interesa, digamos. Para este caso particular, lo que nos interesa es que la radiación sea monocromática. ¿Y dónde uno obtiene radiación monocromática en este caso? Disculpe. Esa radiación monocromática viene de las transiciones atómicas dentro del blanco. Los electrones que uno está acelerando le pegan a los electrones del core en el interior de los átomos que constituyen el blanco, los saca de ahí, y los átomos, los electrones que quedan en los estados que están llenos, ¿cierto?, mucho más arriba, hacen una transición y decaen. Al decaer, lo que estamos viendo es una transición electrónica entre dos estados atómicos, y por lo tanto esa transición entre dos estados atómicos es súper bien definida en energía, digamos. O sea, tiene una energía que tiene es bastante exacta, en el sentido de que uno puede medirla con varias, o sea, uno puede medir la longitud de onda y la energía, ¿cierto? Con varias cifras significativas en el orden de los angstrom, 1.5, 2.4, 3 angstrom, digamos, ¿cierto? ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, porque los átomos tienen niveles súper delgados en términos de la distribución de energía, ¿cierto? Entonces las transiciones esas son producidas de esa manera, y por lo tanto este haz incidente que uno viene acá, voy a filtrar toda la parte que es esta inelástica en el fondo, ¿cierto? Que significa que el átomo, perdón, que el electrón, al chocar con el target, perdió un poquito de energía alguna vez, digamos, ¿cierto? Y en el fondo produce ese background. Lo que me importan son las líneas de emisión características, y esas líneas de emisión características ponen un lambda de incidente aquí súper bien definido. Esta es una manera, esa es la manera barata de hacerlo, digamos, ¿cierto? Hay toda una tecnología, porque en el fondo uno no quiere ¿cómo se llama? El target, el material que uno está usando donde se emiten los electrones, debido a las transiciones, esa cosa no se funda, porque en el fondo uno está acelerando electrones y está calentando ese lugar, entonces tiene que ponerle además aguas de enfriamiento. Todas estas cosas tienen aguas de enfriamiento, ¿cierto? Entonces,
hay varios métodos para mirar la difracción en cristales, y esto de aquí, lo que están al lado izquierdo, son los menos conocidos, no sé si menos conocidos, los menos usados en general, porque, porque uno lo que requiere es un monocristal, ¿cierto? El método del agua, ¿cierto? Que uno pone acá un cristal, y ese cristal tiene que estar en un ángulo bien específico respecto se supone que esto es una cosa macroscópica, ¿cierto? O sea, que yo lo puedo medir, es un cristal de algunos milímetros, ¿cierto? Y yo lo pongo en un soporte y le hago incidir la radiación, pero, pero de aquí a que yo pueda ver, ¿cierto? Con un monocristal, generalmente si uno lo pone en una dirección arbitraria no va a medir nada, ¿cierto? Y no va a medir nada porque tiene que haber mucha coincidencia entre las direcciones que está viendo y el lugar donde están los detectores, digamos, en este caso, ¿cierto? Entonces lo que uno hace, si uno tiene una frecuencia que es constante, para encontrar dónde están los máximos, lo que tiene que hacer es rotar el cristal, tiene que comenzar a moverlo, ¿cierto? Para poder finalmente encontrarse con alguna dirección que sea una dirección característica, ¿cierto? Entonces, eh, la, la, hay que cambiar la orientación del cristal para lograr máximos de difracción, ¿cierto? Esto de aquí entonces es para cristales que son monocristales, y eso significa que es un pedazo de material que, si bien es macroscópico, yo puedo predecir dónde está un átomo en particular porque sé cuánto vale el retículo cristalino, y si la cosa es perfecta, voy a poder con precisión de Angstrom predecir dónde va a estar otro átomo. Generalmente, como digo, eso es muy difícil de obtener, así que lo que uno tiene generalmente son materiales que son policristalinos. ¿Qué es lo que significa un material policristalino? Significa que está constituido por cristales pequeñitos, pero que está en la forma de un polvo, ¿cierto? Y eso facilita el hecho de que uno pueda obtener una dirección en la cual se produzca una difracción efectiva. Entonces, dense cuenta que antes yo, para encontrar dónde estaba el máximo, lo que tenía que hacer en el caso del monocristal era rotar los cristales, rotar el cristal hasta que pudiera pillar un ángulo en el cual se ve una difracción. En este caso de aquí, como se trata de una muestra de polvo, el, el, eh, la muestra de polvo, la gracia que tiene es que estos cristales están en todas las orientaciones. Entonces, como están en todas las orientaciones, va a haber un montón de ellos que en algún instante van a poder contribuir, ¿cierto? Entonces, van a haber muchos que van a estar en un ángulo preciso, que es el que me permite ver estos máximos de difracción. Entonces, esto de aquí es el método de Weizsäcker para medir esto. En los tiempos originales, digamos, ¿cierto? Esto uno ponía un hoyito por aquí en el sistema, introducía los rayos X, esto todavía sigue siendo igual, y esto de acá era una película de fotosensible, igual que las láminas de rayos X que no sé si ustedes alcanzaron a ver, supongo que sí, digamos, ¿cierto? No como van a ser tan jóvenes. Hoy día son todas digitales porque se hacen en base a detectores, digamos, ¿cierto? Entonces uno instala un detector que es un semiconductor que mide el número de impactos y produce un lugar oscuro o un lugar claro dependiendo que es lo mismo que hace en el fondo una película sensible, ¿cierto? Entonces funciona con CCDs en vez de papel fotográfico, que era lo que funcionaba antiguo. Entonces, cómo se ven los diagramas es de la forma que está allá arriba, ¿cierto? Entonces, esta sería la dirección. Es importante recordar que no lo tengo en esta sesión, no lo tengo aquí. Ya.
que el ángulo que es relevante, a ver, no sé si lo puedo tener, digamos, ¿cierto? Para dispersión, el ángulo que es relevante en este monito de aquí, ¿cierto? El ángulo entre este vector y ese vector K', este ángulo de aquí es lo que llamamos 2θ, ¿cierto? Esa es la deflexión efectiva. Y bueno, hay distintos ángulos que se miden con distintas cosas acá, digamos, ¿cierto? Respecto a normales, este de aquí, pero lo importante que uno tiene que tener claro es que el ángulo entre el vector incidente y el vector difractado es 2θ, ¿cierto? Entonces, por eso, en este diagrama de aquí, lo que aparece aquí es el ángulo 2θ, ¿ya? Y cuando ese 2θ corresponde a una distancia entre planos, comienzan a verse estas líneas más claras, digamos. O sea, se ven con mayor claridad estos lugares donde hay una línea, digamos. Aquí hay una línea, acá hay una línea, acá hay otra línea, etc. ¿Cierto? Entonces, esto de aquí es un lugar donde hay más intensidad y uno, hoy en día no se ven así. Los diagramas en el fondo te los entregan como, te entregan el ángulo 2θ, esto de aquí, y te entregan un montón de intensidades, de pico, que se ven, que en el fondo corresponden a que yo sume todas las intensidades asociadas a este ángulo de acá, ¿cierto? En el fondo no es necesario hacer eso hoy día, los detectores son detectores probablemente lineales, digamos, ¿cierto? Con un pequeño ancho en esta dirección, y lo que hacen es integrar toda la intensidad que miden en ese ancho, ¿cierto? Y digo lineales porque es súper relevante el poder medir este ángulo de manera muy precisa para poder contener influencias sobre la estructura, ¿cierto? Entonces, esta es la geometría. Hay un factor de corrección que yo por el momento voy a ignorar, ¿cierto? Que en el fondo, cuando los ángulos están más cerca del ángulo cero, ellos son más intensos y son menos intensos cuando uno se va separando, ¿cierto? La forma que uno mira esa intensidad, ese factor geométrico, está graficado aquí, digamos, ¿cierto? Veremos después si les doy más detalles de eso, ¿ya? Entonces, como les decía, esta es la forma en que uno mira, si ustedes miran este gráfico debería estar correcto, sí. Este de aquí es la dirección incidente, si esa es la dirección, ese es el ángulo con respecto al plano, este ángulo que tengo aquí es también θ, y por lo tanto la diferencia entre el vector k y el vector k' es un ángulo de 2θ, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de indexar apropiadamente porque en el fondo el θ es la medida del vector incidente respecto al plano nomás, ¿cierto? Pero lo que nos importa es el ángulo de scattering, y el ángulo de scattering o el ángulo de dispersión es la diferencia entre el momentum incidente y el momentum difractado, ¿ya? Este es un diagrama especial que muestra aquí el ángulo 2θ y muestra cada uno de estos ángulos, de estas intensidades de difracción en función del ángulo 2θ. Esto aquí es un diagrama de interferencia de polvo. Y hay varias cosas características, ¿cierto? Una de ellas es que existen estos valores, ¿cierto? Aquí cada uno de estos picos ha sido indexado, el A, el B, el C, el D, ¿cierto? Cualquier cosa que aparece aquí adecuadamente indexada. Y estas intensidades, aquí dice que están normalizadas, ¿cierto? Supongo que cuando dicen que están normalizadas es que han tomado en consideración este factor, ¿cierto? Este factor de Lorentz, que es el factor geométrico, que hace que unos picos sean más intensos que otros. Y aquí está normalizado. Entonces, en el fondo, lo que uno mida en este caso en particular, bueno, aquí dice el diagrama de difracción de polvo colectado mediante dispersión de neutrones desde el compuesto óxido de praseodimio, ¿cierto? Entonces, la idea sería que uno pudiera identificar en esto
aquí valores, mirando estas cosas, primero que nada, las intensidades son relevantes, qué tan alto es este pic respecto de ese pic, eso da una información, y los ángulos a los cuales esta cosa se encuentra. Los ángulos a los cuales esta cosa se encuentra da información de, si yo conozco la longitud de onda de la radiación incidente, y el ángulo da información respecto de la distancia entre los planos, ¿cierto? O sea, cada uno de estos ángulos uno los puede indexar en el fondo con valores de H, K y L. Y, bueno, uno no sabe exactamente cuáles son, porque lo único que uno obtiene aquí es intensidades y ángulos. Eso es lo que uno obtiene de hacer el experimento. Y lo que tiene que hacer ahora es usar las herramientas que vimos anteriormente y tratar de predecir cuáles son los H, K y L de cada una de estas cosas, ¿cierto? Entonces, sabemos que la condición de Bragg para reflexión de plano es la que tengo arriba. O sea que el 2 seno teta por la distancia entre planos es igual a la longitud de onda, y esa es la condición para que sea un máximo. Ahora, la distancia entre planos, esto es lo que vimos, es 2pi partido por un g de HKL, ¿cierto? Y aquí lo que estoy pensando es que la distancia entre planos son de una red cúbica, así que es sencillamente esta es 2pi, 2pi partido por g, que es la distancia entre planos, es 2pi partido por el módulo de g, que es 2pi partido por a. Este 2pi partido por a sale porque estamos considerando que la red es cúbica. ¿Y qué es lo que tengo aquí? El módulo es entonces h cuadrado, k cuadrado más l cuadrado, ¿cierto? Y eso de aquí es igual a esta distancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, este h, k y l algo tiene que ver con este teta, ¿cierto? Entonces, si yo conozco, dense cuenta que si yo conozco el lambda, ¿cierto? Y determino esto lo conozco, el lambda lo conozco, el teta lo conozco, eso es lo que mido acá. El lambda lo conozco porque la máquina rayo X es mía, digamos, ¿cierto? Entonces, por lo menos tengo que saber cuál es el lambda que tiene, ¿cierto? Así que conozco el lambda, el teta lo conozco, y lo que tengo que deducir son la combinación de estos valores, ¿ya? Pero como yo voy a medir varios picos, ¿cierto? Y el A de la red es el mismo, puedo en el fondo promediar este valor de las distintas mediciones que tengo y conectar A y comenzar a adivinar cuáles son los H, K y L que cumplen con esto. Digamos, hay una forma un poco sistemática de hacerla, pero no estoy siendo demasiado legítimo en esto, digamos, ¿cierto? Entonces, el D es igual a esta expresión de acá. Ojo que no tiene el n, ¿cierto? N lambda tenía esta expresión en general, pero cuando uno le pone n lambda, lo que va a hacer en el fondo en términos efectivos es cambiar el ángulo. Así que cuando uno cambia el n, aparece el mismo con la misma longitud de onda, pero aparece en otro ángulo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, estoy considerando todos esos elementos. ¿Ya? O sea, bueno, hago la igualdad de estas dos cosas, que es lo que estaba diciendo, y defino este número, ¿cierto? Este número que es el a cuadrado partido por d cuadrado, que lo llamo n, y ese n, a ver, dije a cuadrado partido por d cuadrado, lo llamo n, y ese número es igual a h cuadrado, k cuadrado más l cuadrado. Entonces, de esta forma, si yo, en el fondo, lo que quiero conocer es cuánto vale este término, digamos, ¿cierto? Eso lo tengo que sacar de este factor de acá, y esto lo estoy haciendo en el fondo para tratar de adivinar cuánto valen estos valores en base a las cosas que mido. Aquí en este lado izquierdo tengo las cosas que mido, estas son las cosas que mido. Ojo que el ángulo que yo mido no es teta, sino que es 2 tetas, ¿cierto? En el ángulo de dispersión, ¿ya? Entonces, lo importante es qué planos están permitidos para cada cristal. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Para la cúbica simple, todos los valores de HKL están permitidos. Para la red BCC, el HK y el L tienen que ser todos pares, y para la red de FCC, todos pares o todos impares, digamos, ¿cierto? Esa es la... Entonces,
nos interesa mirar cómo se ve esto para analizar los datos de difracción de neutrones de nuestra muestra de óxido de praseodimio, ¿cierto? Creo que estamos medio tarde ya, sí. Entonces, para facilitar el análisis, entonces hacemos una lista de las propiedades de las diferentes redes, ¿cierto? Entonces, veamos qué valores son los que uno obtiene. Aparece un factor aquí que además que es súper relevante, que es la multiplicidad de planos que hay entonces, ¿qué es lo que es la multiplicidad? ¿Se acuerdan ustedes que yo habíamos hablado de una familia de planos, digamos, ¿cierto? Miremos la red cúbica, lo que teníamos acá, para hablar de esto de la multiplicidad de los planos, ¿cierto? Porque en el fondo, aquí hablo del plano 100, digamos, ¿cierto? Oye, pero la pregunta es ¿cuántos de esos planos hay 100, ¿cierto? ¿Cómo se repiten estos índices? ¿Cierto? ¿Qué familia de cuántas familias de planos hay que sean equivalentes a esta? ¿Cierto? Entonces, bueno, las familias de planos que son equivalentes a estas son esta que tengo acá, ¿cierto? Y después podría desplazar el 1 y ponerlo aquí y dejar todos los otros 0, pasar el 1 y ponerlo acá y dejar todos los otros 0. Listo. Esas son 3. ¿Ya? ¿Y qué otras 3 me faltan? Bueno, son las otras 3 que tienen este signo que es negativo. O sea, tengo 3 con signos negativos y tengo 3 con signos positivos y tengo 3 posiciones para ponerla. En total tengo 6 planos que corresponden claramente a las 6 caras que tiene un cubo, digamos, ¿cierto? Eso de ahí, planos hacia allá, planos hacia acá, cuando yo tengo un cristal como ese pequeño cristalito, ¿cierto? Que puede estar orientado en todas las direcciones, la multiplicidad de las caras, de los planos, va a influir en la intensidad que uno mire que uno vea de ese pico, ¿cierto? Porque los cristales están distribuidos al random, ¿cierto? Pero sucede que si la multiplicidad de la cara es mucho más frecuente, la intensidad que voy a obtener de ese pico en particular va a ser más alta. Y sencillamente la intensidad es proporcional a la multiplicidad. Mientras más picos hayan, más átomos van a haber orientado con esa cara en particular, ¿cierto? Ya. Entonces, la multiplicidad es algo importante y aquí hay un desafío, veamos cuánto es la multiplicidad de la familia de planos 110, aquí es 12, la 210, 24, digamos. Entonces, esto de aquí, sin duda, si es que existen más, van a producir una intensidad que es varias veces esa, digamos, ¿cierto? Si yo las tengo las dos presentes. O sea, uno puede comenzar a entender estas diferencias que tienen que ver, una vez que ya le tengo sacado el factor de Lorentz, ¿cierto? Que es un factor geométrico de la dispersión, ¿cierto? Este de aquí, ¿cierto? Si lo tengo retirado, y aquí están las intensidades normalizadas, lo que yo voy a obtener es que las intensidades van a ser proporcionales a la multiplicidad, ¿ya? Entonces tengo varias indicaciones que son importantes, digamos, para poder entender y es lo que dice acá abajo, ¿cierto? La multiplicidad de un plano, MHKL, ¿cierto? Esa es la multiplicidad, ¿ya? Influye en la intensidad del pico de difracción de la siguiente manera. Es un factor multiplicativo por el S, y el L de teta, que es el factor de Lorentz, que no lo he discutido en detalle, pero lo voy a discutir más adelante porque me interesa más entender cuáles son los planos que realmente existen. Entonces, vamos mirando dónde hay plano 100, ¿cierto? La primitiva es la única que es primitiva aquí es la cúbica, ¿cierto? Entonces, aquí está la cúbica.
este es el plano más pequeño que hay, ¿cierto? La suma de h, k y l, ¿cierto? Obviamente es 1, en este caso el n es la suma de esas cosas al cuadrado. La multiplicidad de este es 6, y este tipo de plano solamente existe en la cúbica simple. ¿Ya? En la 1, 1, 0, ¿cierto? Entonces tengo un 1 al cuadrado más un 1 al cuadrado y el otro es 0, así que este de aquí, el n correspondiente, ese factor va a valer un 2. La multiplicidad de esta cara es 12. Eh, eh, Uno debería echar una miradita de dónde están. Bueno, es más o menos claro de dónde sale eso, digamos, ¿cierto? Aquí teníamos esto el 0 aquí puede estar en cualquiera de las tres posiciones, y tengo dos posibilidades de signo para los unos, ¿cierto? Entonces, el, el número total de opciones que tengo finalmente da 6 por 2, 12, digamos, ¿cierto? O sea, eso es, ¿ya? Tengo las 6 que tenía antes, y tengo dos números que pueden hacer eso, digamos, así que tengo 12 posibilidades para la multiplicidad. Esta de aquí obviamente existe en la cúbica simple, porque es la primitiva, ¿cierto? Y también existe en la BCC. ¿Cuál es la regla para la BCC, digamos, ¿cierto? Bueno, a ver si me acuerdo, la BCC tiene que ser BCC, HKL, todos pares, dice. ¿Ya? Está mal esto, ¿cierto? Esto dice, esta no tiene que ser, a ver, no, esto aquí está mal, veamos qué es lo que deducimos de la BCC. Eso está incorrecto. Está mal dicho, digamos, ¿cierto? H más K más L para que exista la dispersión, ¿cierto? Entonces, no es que tengan que ser pares, todos ellos tengan que ser pares, sino que la suma de H, ahí está, eso es lo que está diciendo. H más K más L tiene que ser par, ¿cierto? 2 más 2, par, ¿cierto? El 0 es par, así que estamos al otro lado. Y influye solamente en el caso de la red FCC. Para la red FCC, el primero que aparece es el 1, 1, 1. ¿Cuál es la condición? Todos pares o todos impares, digamos. En este caso son todos impares, ¿ya? Ninguno de estos sirve para la red BCC porque el 1 es impar y el 0 es par, así que no funciona en esto, digamos, ¿cierto? El 0 es par para las consideraciones cristalográficas que estamos haciendo acá, ¿ya? Entonces, los valores de n posibles, ¿cierto? Van creciendo y va dependiendo de qué red es. Entonces yo los puedo separar acá, ¿cierto? Esta de aquí es la cúbica simple. La cúbica simple tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y el 7 no existe. ¿Por qué no existe el 7? No existe el 7 porque no hay ningún conjunto de valores que sumado, ¿cierto? Es un problema numérico nomás, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? H cuadrado más K cuadrado más L cuadrado, ¿cierto? Eso no da 7. O sea, este de aquí es 6 porque 2 al cuadrado es 4, 5, 6. ¿Ya? Pero no puedo hacer la misma gracia con el 7, así que el 7, el n cuadrado igual 7 no existe. Acá los tengo puestos todos, digamos, ¿cierto? Y lo mismo sucede con el 15 tampoco existe, ¿cierto? Para ninguna de las redes, ¿ya? No hay un número cuadrático que sumado den 15. Eso es todo, ¿ya? Que también es un problema que es numérico, ¿cierto? Y acá están los números permitidos de n para cada una de las redes. Y esta es una cosa que es súper relevante para poder identificar finalmente de qué red se trata la que uno está viendo, ¿cierto? Para la red cúbica están todos excepto el 7, digamos, o sea, van los valores de n cuadrado que uno puede obtener. Para la red
¿cómo se llama? BCC tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O sea, son pares lo que voy teniendo acá, ¿cierto? Y para la red FCC, que es la más interesante, es como bien caótica la cosa, digamos, ¿cierto? Porque tiene valores que están saltados, tiene pares e impares, etcétera, digamos. O sea, cuando la cosa se ve ordenadita, en términos del n cuadrado, es una red cúbica. Cuando se ven que son estos, obviamente son pares, y cuando viene la cosa saltada entre pares e impares, es algo que uno no sabe, digamos, ¿cierto? Ya. Entonces, esta de aquí son los datos que nos entregan de este... Sí, ya creo que me queda poco tiempo. Pero lo podemos retomar después, digamos, ¿cierto? Yo creo que lo podemos dejar aquí para no dejarla cortada, digamos. O sea, tenemos ya los elementos esto de aquí, esto que está aquí, tiene que ver con las reglas de selección, ¿cierto? Voy a corregir la transparencia apenas me salga, digamos, para que subir la que corresponde. Esto de aquí tiene que ver con las reglas de selección. Entonces tenemos este marco en el cual tenemos que poner a el difractograma de nuestro cristal, y lo que yo voy a hacer ahora es tomar estos datos que tengo acá, ¿cierto? Estos de aquí están tomados del texto guía, y los voy a tratar de reproducir para ustedes, cosa que entendamos cuál es la metodología que uno tiene que hacer para poder encontrar cuánto vale, o sea, para poder interpretar el tipo de estructura de que se trata de una muestra en particular, ¿cierto? Entonces, ustedes, al terminar este curso, deberían ser capaces de analizar un diagrama de polvo de un sistema cúbico y decir, oye, esta es una red FCC con esta base, y tiene el tamaño de la red es este. Todo eso deberían poder hacerlo, y viene gratis con el curso. ¿Qué les parece? Digamos? Así que voy a dejarlo aquí, y voy a continuar exactamente en esta transparencia en la próxima clase. Ya, chicos, todavía no cumplo la promesa que les he dicho. Tengo todo ahí, pero no me he dado el tiempo para subir. No es que no me he dado el tiempo, estamos en un montón de otras cosas, así que les pido mis disculpas pero nada, no pasa del viernes, hay que ustedes tienen toda la información de su certamen se las voy a mandar a cada uno de ustedes, digamos, ¿cierto? Para que no viaje a través de la web de la universidad o cosas así. Ya, chicos, dejémoslo aquí hoy día, ¿ok? Ya, profe, gracias. Gracias a ustedes por la paciencia, así que sigamos. Los veo luego, ¿ya? Chao, chao. Chao. Profe, que esté bien, cuídese.